Buenas tardes, cordial saludo. Durante las semanas 7, 8 y 9 vamos a estar trabajando lo que nos hace falta durante el periodo. Aquí tenemos organizadas semana 7, 8 y 9. Entonces vamos a tratar de organizar los dos últimos temas que nos hacen falta en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso les estaré enviando y explicando algunas bases acerca de los temas restantes, pero también asignándoles algunas actividades que hacen parte de este periodo. Primero vamos a tener en cuenta acá de que falta el tema 3 y 4. Ustedes se ubicarán en su eje temático y se darán cuenta de que hace falta el tema 3 y 4. El tema 3 y 4 hacen parte de la historia de la ética medieval y de la ética moderna. Entonces, es decir, vamos a trabajar con personajes que hacen parte de estas dos épocas distintas y que han aportado muchísimo a la ética de los dos periodos. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a conocer paso a paso lo que han brindado. Como les había comentado anteriormente, hemos trabajado 4 temas del eje temático del primer periodo y nos corresponde trabajar los dos últimos temas en esta semana 7, 8 y 9. Por eso vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el tema número 3 y número 4 de este primer periodo. Comenzamos primero sabiendo de que época medieval significa el transcurso determinado en el tiempo, cronológicamente medido, que explica, que marca y que brinda aspectos importantes a la historia, a la cultura y a la sociedad en sí. Por eso normalmente se conoce como geocronológica. Entonces sabemos y marcamos ya la connotación época como una serie de tiempo. Ahora, ¿qué es la época medieval? La época medieval es aquella después de la época antigua. Es decir, después de los episodios dados en Grecia antigua, Grecia moderna y Grecia posmoderna, clasificadas de acuerdo a los helenos. Pero también se conoce época medieval como el proceso después de la expansión, invasión y poderío romano en lo que fue la Europa oriental y la Europa occidental. Es decir, la época medieval es el conjunto de muchas culturas, de muchos conocimientos, pero también de una riqueza innumerable que brindó a la cultura occidental y también parte pequeña a la cultura oriental. Ahora, en este momento, para explicar este tema, escogí un sitio muy significativo para nuestro colegio. Este lugar es la Capilla del Santísimo del Colegio Francisco Palau Iquerre, que tenemos aquí atrás. ¿Por qué he decidido hablar de este tema aquí en este lugar tan importante que es el corazón de nuestro colegio? Porque esta época se conoce como una época teológica, es decir, que el centro de todos los conocimientos, el centro de todas las directrices, el centro de todas las normas establecidas éticamente y moralmente se regían e iban en camino hacia Dios, como fin último, como causa primera y como mediación siempre del quehacer y ser humano. Es decir, todo tenía que girar alrededor de él. Entonces podemos decir de manera sencilla de que la época medieval fue una época donde las normas fueron de tinte religioso y donde el poderío marcado fue sobre todo en la parte cristiana religiosa, sobre todo en el aspecto de la antigua época católica, de la antigua iglesia católica. Podemos observar también, sobre todo, que existe unas separaciones dentro del cristianismo, que no fueron nada agradables porque fueron creando más bien confusiones en esta época. Es decir, surgieron nuevas normas, surgieron nuevas directrices, como el luteranismo, como el protestantismo en general, que fueron realizando en las personas de esa época nuevos quehaceres. Entonces, que nos quede claro, en esta serie de tiempo, en esta época geocronológica, podemos determinar de que las normas fueron sobre todo de tinte religioso. Ya conocimos una época de la historia y es la época medieval. Ahora vamos a conocer personajes que fueron importantes para esa época, es decir, hace muchísimos años atrás, décadas atrás, y que son importantes aún, que brindan conocimientos que se aplican en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestra sociedad. El primer personaje que vamos a conocer es San Anselmo. Arrojó desde su vida eclesiástica, desde su vida como presbítero y obispo,
conocimientos importantes en el plano religioso. Recordemos que esa época era teológica, tenía un centro que era dirigido hacia Dios como objeto final, como punto final, como fin de las causas. Pero para San Anselmo era importante de que esto se contrastara y cristalizara en normas, es decir, la vida religiosa debía ser acompañada de un seguimiento asiduo, constante y perseverante a Dios. ¿Cómo? Orando, a través de entrega, a través de servicios que eran llamados entregas al pobre o obras de misericordia como las conocemos hoy en día. Otro personaje importante que va mucho antes que San Anselmo es San Agustín. San Agustín es conocido porque pertenece a lo que muchos de nosotros conocemos como el continente más pobre del mundo, y es África. Normalmente él nació en un lugar que se llama Hipona, casi centro de África. Este sitio no es tan relacionado con el resto de África por su contexto socioeconómico, pero sí es muy conocido porque es un lugar donde la cultura está dedicada al estudio. Es decir, este hombre, San Agustín, estuvo en su inicio de vida dedicado al estudio, dedicado a la creencia de muchas cosas. Bien, seguimos con la actividad de la semana 7. Ahora vamos a realizar, vamos a trabajar. Ya hemos recibido una explicación concreta de lo que es el tema número 3, de lo que fue sobre todo el resumen de una época y el resumen de la época medieval. Vamos a ir de pronto conociendo un poquito más con videos que están en YouTube y que les voy a brindar algunos URLs, sobre todo para conocer y para realizar una tarea un poquito más con videos que están en YouTube y que les voy a brindar algunos URLs, sobre todo para conocer y para realizar una tarea que tenemos después. Ahora es importante de que en el integral trabajemos los siguientes personajes. Hay dos personajes que he mencionado que obviamente van a ir a integrar, que son San Anselmo y San Agustín, dos personajes muy importantes. Santo Tomás no está, obviamente porque en la semana 5 en un curso y la semana 6 en otro grado he organizado a Santo Tomás dentro de nuestro integral. El tercer personaje que no lo he mencionado, pero que sí vamos a conocer, sobre todo porque no es un personaje, sino que es una comunidad, es los franciscanos. Entonces vamos a conocer a los franciscanos, quiénes fueron, cuáles fueron sus aportes y teorías, sobre todo en el campo escolar, es decir, desde la escuela. ¿Qué relación tiene con la San Buenaventura? ¿Qué relación tiene con las normas de pobreza? ¿Y por qué se les conoce como la comunidad que luchó por la paz? Entonces vamos a agregar este también dentro de nuestro integral. Muy bien, la tarea entonces va a ser la siguiente, va a ser muy sencilla. Vamos a tener presentes todos los personajes que hemos trabajado en nuestro integral, desde el primero, que fue John Leslie Mackie, si no estoy mal, hasta el último que he brindado el día de hoy, que es la comunidad franciscana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una línea de tiempo donde ubiquemos a todos estos personajes. Es importante tener presente que en esa línea de tiempo esté asignado el nombre del personaje, el año en el que estuvo, obviamente va a estar organizado, y un tema importante que aportó en el plano de la ética. Recordemos que ellos fueron quizás multifacéticos y brindaron mucho conocimiento a distintas áreas del saber humano, pero nos importa mucho aquí en nuestra área lo que aportó a la ética. Por eso anotar allí en esa parte de línea de tiempo el tema que aportó, sobre todo en el plano ético. Éxitos en esta actividad.